Tener la posibilidad de encontrarse con un hada o un duende no es algo de todos los días, pero si los tuvieras frente tuyo, ¿cómo tendrías que comportarte? En esta oportunidad, voy a enseñarte por medio de una serie de tips que parten de la fenomenología y el folclore de las hadas, que debes tener en cuenta para no ofenderlas y poder contarlo sin que se transforme en algo que desees olvidar. Primero que nada, tener presente la cortesía y los buenos modales. Las hadas detestan a los ansiosos o fanfarrones, tal y como señaló la folclorista Catherine Brick en su diccionario de las hadas. Por otro lado, la gentileza y la humildad es bien apreciada por estos seres, como podemos ejemplificar en una leyenda recopilada por los hermanos Grimm. Sucedía a orillas de un cerro y en el momento de una fuerte tormenta, donde un enano peregrino que buscaba refugio era rechazado de casa en casa y objeto de burla ante su pedido de auxilio. Finalmente encontró una cabaña donde fue bien recibido por una humilde pareja de ancianos, quienes le brindaron lo poco que tenían hasta que el enano se recompuso y prosiguió su camino. Al otro día, los ancianos descubrieron atónitos que el enano era en realidad un ser mágico, encargado del desprendimiento de una roca enorme que asoló la aldea, pero que se frenó en el momento justo, evitando que llegara a destruir la casa, por la hospitalidad que estos tuvieron con él. Si las hadas entran en tu vida, reza el folclore irlandés, sé reservado y discreto con este asunto. Por ejemplo, las hadas pueden llegar a dar dinero a quienes consideran dignos, pero si el afortunado es tan tonto como para hablar de ello, estas ofenden y jamás vuelven. Algunas personas de los países de influencia celta solían dejar a modo de ofrenda comida o bebida para las hadas, también agua para que las hadas madres bañen a sus pequeños. Si sentís la presencia de estos seres y te apetece dejarles algo de lo mencionado, asegúrate de que el agua esté limpia y la comida sea saludable, ya que el agua y la comida en mal estado solo desatará la ira de estos seres contra vos. Si percibís una dulce música o voces que serían imposibles de describir y te parece que podría tratarse de hadas, lo mejor es seguir caminando y dejar que te vean primero en caso de querer contactar. La razón de esto recae en el hecho de que a las hadas les molesta ser espiadas y no dudarán en castigar a los que se entrometan en sus asuntos. Si las escuchás cantar una bella melodía, asegúrate de no interrumpirlas con tu propia versión, porque también puedes ser castigado, salvo que tu aporte sea significativo, coherente con las rimas, el tiempo o la forma en que tocas tus instrumentos durante la canción. Ahora en este punto, quiero hacerte concreto con algunas cosas que no hay que hacer en caso de ser transportado o raptado por las hadas, ya que si lo que deseas es volver de regreso para contar tus aventuras sano y salvo de aquel universo, primero, nunca bailes con las hadas. Recordemos que los corros de hadas pueden llegar a durar años, mientras que el bailarín humano solo pensaría que pasó un momento. William Butler Yeats registra el caso muy curioso de una pobre mujer que cometió ese error y volvió a su casa un año más tarde, pero sin los dedos de los pies, porque llegó a bailar tanto que terminó desgastándolos. No te enamores de un ser férico, así sea una bella hada o un apuesto elfo. Las tradiciones afirman que las hadas seducen con facilidad, o en el caso de los elfos prometen cosas maravillosas. Pero estas relaciones no terminan del todo bien. Son muchas las historias donde se menciona esto, y en algunos casos, los hijos de estos matrimonios pueden terminar pagando este error.
Nunca comas o bebas algo que se halle en el país de las hadas, así sean magníficos banquetes, el agua de los arroyos o las frutas de los árboles. El acto de comer o beber sus alimentos significaría pasar el resto de los años encerrado en aquel plano como prisionero de las hadas. En caso de insistencia por parte de estos seres féricos a probar algún bocadillo, lo mejor es ser cortés, fingir que se comió o se bebió según el caso, porque recordemos también que negarles algo a estos seres puede hacer que se ofendan. Con estos tips, espero haberte podido orientar ante un posible encuentro con estos seres féricos, ya que por lo general suelen compartir entre ellos ciertas características a pesar de las distancias geográficas. Igualmente cabe señalar que para un mayor conocimiento es importante conocer en profundidad las características de cada ser según su región, sus hábitos y las tradiciones de los pueblos que viven en torno a estas manifestaciones. Les envío un cordial saludo, amigos, y sin más que decir de momento, me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima videoaventura.